Continuamos aquí con la evaluación, en este caso, del codo y de la mano. Bueno, estamos en el cuarto paso de la evaluación kinefisiátrica, en el examen del movimiento. Aquí presentamos las dos tablas, ¿sí?, de evaluación de fuerza muscular. La evaluación de Daniels y Worthington y la del Medical Research Council de 1976. Cada vez que empecemos a realizar una evaluación de fuerza muscular, vamos a empezar por el grado 3. ¿Qué significa que vamos a empezar por el grado 3? Porque el paciente, cuando hagamos la evaluación activa en una primera instancia, vamos a observar si el paciente realiza el movimiento articular completo y vence la fuerza de gravedad. Y ese sería el grado 3 de la escala de Daniels y Worthington e incluso del Medical Research Council. Para poder decir que el paciente o la paciente cumple con el grado 3, se deben cumplir estos dos requisitos: realizar el movimiento articular completo y vencer a la fuerza de gravedad. Si él o la paciente vence la fuerza de gravedad cumpliendo todo el arco de movimiento articular, ahí pasamos a realizar la evaluación en el grado 4. ¿Y qué tiene que pasar en el grado 4? El movimiento articular debe ser completo, debe vencer a la fuerza de gravedad y además una mínima resistencia que le vamos a agregar nosotras como kine. Entonces, si él o la paciente cumplen con el grado 4, ahí recién puedo evaluar en el grado 5 de evaluación de fuerza muscular, que debe cumplir entonces con el movimiento articular completo, vencer a la fuerza de gravedad y vencer además una resistencia máxima que nosotros le vamos a propiciar. La clave de la evaluación de fuerza muscular es saber posicionar al paciente respecto de la fuerza de gravedad. Porque cada vez que decimos que el movimiento articular debe ser completo y venciendo la fuerza de gravedad, según en el decúbito que estemos, en la posición en el que estemos, hay músculos que se van a mover a favor de la gravedad o en contra de la gravedad. Entonces, tener claro esto va a ser la clave para poder realizar la correcta evaluación de fuerza muscular. Si el paciente no cumple con el grado 3, es decir, que hace la movilización activa cuando lo observé y no lo puede realizar, o tal vez el paciente esté postrado en una cama, entonces tengo que evaluar y no puede realizar el movimiento articular contra la fuerza de gravedad, tengo que pensar que no tiene fuerza buena. Entonces tengo que bajar, por decirlo de alguna manera, al grado 2, es decir, ver si el paciente puede realizar el rango osteomuscular articular completo, pero sin la fuerza de la gravedad. Para eso seguramente le tendré que cambiar el decúbito, lo tendré que posicionar de otra manera. Si el paciente está posicionado de una manera donde igualmente no puede realizar el movimiento articular completo, incluso sin la fuerza de gravedad, pero tal vez haya una contracción palpable, porque tengo la mano posicionada sobre el músculo, pero sin movimiento, esté en un grado 1. O incluso cuando procuro hacer y que el paciente excursione el movimiento articular completo sin la fuerza de gravedad, con mi mano sobre la musculatura de evaluar y no haya siquiera una contracción palpable, estaría hablando de un grado 0. Y como bien sabemos y de manera informal decimos que el paciente no es un panqueque, pero en este caso hay que mover al paciente para colocarlo en el decúbito apropiado. Si el paciente cumple con el grado 3, automáticamente voy a subir un escalón y voy a ir hacia el grado 4. Si cumple el grado 4, voy a evaluar en el grado 5, teniendo en cuenta que el grado 5 tiene una particularidad, que tengo que repetir 3 veces esta maniobra, esta toma, ¿sí? Si el paciente no cumple con el grado 3, tengo que evaluar en el grado 2. Si no cumple con el grado 2, tengo que discriminar si el paciente está en un estadio, en un grado de fuerza muscular 1 o 0.
Aquí tenemos la escala de Kendall, que en vez de hablar de grados, habla de porcentaje de fuerza muscular, que también es importante conocer las otras posibilidades de evaluación. Actualmente uno se rige por la tabla de Worthington, la tabla de Kendall y Worthington. Estamos entonces en el cuarto paso de la evaluación kinefisiátrica, que es el examen de movimiento. Entonces, antes de llegar a la evaluación de fuerza muscular, muchas veces hacemos las pruebas muscular isométricas, que es cuando le decimos al paciente no deje que yo le mueva, como dice aquí la consigna, o bien si estás sentado o sentada en tu casa, pone dura la pierna, ¿sí? O apretá la cola. Ahí hay una contracción isométrica. No hay desplazamiento de los extremos y se contrae iso igual métrica medida, ¿sí? No hay un desplazamiento, no se acercan los puntos de inserción. Luego, entonces, una vez que terminamos de evaluar el hombro del paciente, estamos aquí en miembros superiores, vamos a evaluar el codo del paciente. Vamos a ver qué es lo que le pasa a este paciente. Entonces, dentro de las preguntas que hacemos en la anamnesis, en la entrevista, tenemos que saber cuál es la actividad, el pasatiempo del paciente, ¿sí? Teniendo en cuenta que en la vida moderna la gente, o últimamente, o en los últimos 20 años, se trabaja sentados y con el uso de dispositivos electrónicos, ya sea notebook, computadora. Entonces, las posibilidades de que el codo esté flexionado a 90 grados durante el mayor tiempo del día o incluso manejando son muy altas. Y en esta entrevista donde el paciente trae a la memoria los datos del pasado, tenemos que saber, profundizar, indagar respecto de qué patología, si hubo alguna lesión, algún accidente, alguna fractura, como vemos en la imagen, qué es lo que le ocurre al paciente para poder avanzar en la evaluación de esta articulación. Cuestiones que ya conocemos respecto de cuando estábamos en el segundo paso de la historia clínica, ¿sí? En la observación. Observamos al paciente cómo se quita la ropa, ¿sí? Cómo se alinean los tejidos. Cuando hablamos de ángulo de transporte, esto es que en los hombres tiene que haber un ángulo entre 5 y 10 grados, o en las mujeres entre 10 y 15 grados. Esto es de cara a que él o la paciente tenga que usar algún tipo de asistencia de marcha. Este ángulo se tiene que respetar para poder realizar la transferencia en la transferencia de peso en la marcha. Ya sabemos que a los y las pacientes debemos evaluarlos tanto en cadena cinemática cerrada como en cadena cinemática abierta. Respecto del examen de movimiento y cuando vayamos a hacer una goniometría de la flexión de codo, sabemos que el codo va a excursionar en flexión entre 0 y 130, 150 grados. En extensión va a ser de 0 grados entre 0 y 10 grados, ¿sí? La supinación va a ser de 90 grados, la pronación entre 80 y 90 grados. Siempre debemos observar la compensación. No necesariamente tenemos que colocar una mano, sino estar mirando, viendo y procurando revisar que el paciente no haga compensaciones. Aquí en esta radiografía, y siempre debemos recordar la regla memotécnica FERT de forma, estructura y relación, aquí vemos que no hay congruencia entre el húmero, el cúbito y el radio. Y debemos observar los colores, ¿no? Radio lúcido, radio opaca, de más blanco a más negro, como se ve en este caso el calcio de los huesos. O incluso aquí, como se observa en esta fractura de húmero, el clavo placa con tornillos, el color, el blanco brillante de los metales y el blanco
del calcio de los huesos, que son blancos en diferentes tonalidades. Aquí podemos observar una fractura del cúbito, donde la forma, ya sabemos que no es esa la forma del cúbito, donde no hay una relación de las partes y cómo está dañada la estructura. No hay relación, no hay congruencia en la línea de continuidad del cúbito. De cara a comenzar entonces la evaluación de la mano, aquí tenemos una imagen radiográfica con todas las articulaciones y con los nombres de los huesos de toda la mano. Y esta es una imagen normal donde se ve la forma normal, la estructura, podríamos decir que está normal, y que se conserva la relación de todos los huesos y de las articulaciones en este caso. Hay una congruencia osteoarticular. Luego en la evaluación de la mano, lo que tenemos que observar cuando observamos, ¿sí?, la disponibilidad del paciente para utilizar su mano, los contornos óseos, los tejidos blandos y la alineación de la misma, entendiendo que la vida moderna, donde él o la paciente puede utilizar muchas horas de trabajo de computadora, más manejar las patologías de mano son muy frecuentes últimamente. Además, recuerden que venimos evaluando al paciente en una globalidad. Hicimos la historia clínica, la observación, la palpación y aquí estamos en el examen de movimiento donde comenzamos la evaluación en el hombro, continuamos por el codo y ahora estamos en la mano. Cuando hablamos de posición funcional de la mano, imagínate la mano como cuando estás agarrando una manzana o una pelotita de tenis. Esa es la posición funcional. De cara a colocar una válvula o una órtesis, debemos colocar para que el paciente tenga la función de tomar, de agarrar, ¿sí? Entonces, siempre debemos evaluar la posición funcional de la mano, básicamente porque es para la alimentación, en este sentido. Si colocamos una valva o una órtesis en una posición de extensión total de todas las articulaciones, la persona no va a poder asir, no va a poder agarrar, no va a poder comer, no se va a poder alimentar. Entonces siempre tenemos que salvaguardar las hegemonías, en este caso la alimentación. Así como nos deformamos para salvaguardar la horizontalidad de la mirada, aunque una persona tenga una flexión de tronco de 90 grados, la mirada va a estar siempre hacia el horizonte, porque debemos mirar hacia adelante y la bipedestación es una hegemonía. Y la alimentación, como la respiración, también son hegemonías. Entonces debemos salvaguardar estas hegemonías que nos garantizan la vida. Aquí está la mano en posición de ir a tomar algo, de ir a agarrar algo, ¿sí? Si tenemos la mano en esa posición, nos garantizamos la alimentación. Si la mano está en completa extensión, no nos vamos a poder alimentar. Estas cuestiones son claves a la hora de salvaguardar las actividades de la vida diaria, en este caso, la alimentación. En el momento que hicimos la observación y ahora en el examen del movimiento, ¿sí?, tenemos que registrar todo tipo de alteración cuando vemos las distintas coloraciones que puede presentar la mano, ¿no? Entonces tenemos que ver si hay vasoconstricción, vasodilatación, si la mano tiene un color azul, un color más amarillo, los cambios tróficos que se puedan observar. Todo esto lo vimos en observación de la mano y ahora lo tenemos que volver a enfocar de cara a hacer el examen de movimiento. A modo de ejemplo, podemos observar uñas en cuchara, que quiere decir que se hunde la uña y entonces adopta la forma de una cuchara,
y esto puede ser por infección por hongos, por anemia. Es una particularidad que se puede observar muchas veces a la hora de observar la mano. En esta foto vista de arriba se ve cómo está hundida la uña y entonces parecería una cuchara con el que uno podría recoger un líquido, ¿no? Porque está hundida la uña. Cuando se observan los dedos en palillos de tambor es porque estaría hablando de algún tipo de patología respiratoria o de insuficiencia cardíaca, en este caso derecho, ¿sí? Son particularidades que uno observa cuando ve la mano y ve los palillos de tambor. En este caso, la deformidad en cuello de cisne, muy común en artritis reumatoidea, es como se alteran las articulaciones interfalángicas, proximal y distal en este caso. En esta foto, entonces, se observa lo que serían las articulaciones normales, las interfalángicas, las metacarpofalángicas, las interfalángicas proximal y distal, y lo mismo la deformación en cuello de cisne con las deformidades en las en las interfalángicas proximal y luego la distal. Otra deformidad común es la deformidad en Boutonniere, que vendría a ser en un ojal, que también es una deformidad común en la patología, en las artritis reumatoideas, ¿sí? Se altera la metacarpofalángica distal y la interfalángica proximal en este caso. Se produce la ruptura, ¿no?, del centro tendinoso, por eso tiene esta forma. Entonces tenemos que analizar el movimiento, tenemos que observar la flexión, la extensión, ¿sí?, la supinación, la pronación y las desviaciones radiales y cubitales para poder luego comenzar a utilizar el goniómetro, teniendo en cuenta que la supinación se produce en la articulación radiocubital superior, pero se hace visible en el extremo cuando uno mueve la palma de la mano tanto hacia arriba como hacia abajo.